Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os haré un pequeño tutorial sobre TradingView, la herramienta de análisis por referencia de cualquier trader. TradingView es una herramienta gratuita en la que puedes analizar cualquier activo financiero, bien sea acciones, divisas o criptomonedas. Es la herramienta de trading más utilizada ya que cuenta con numerosas herramientas para poder hacer mejor tus análisis y de esta forma encontrar las mejores entradas a mercado. Y en el vídeo de hoy os explicaré cómo podéis personalizarla y las herramientas que podéis encontrar dentro de ellas. Os diré las que yo más utilizo y os enseñaré cómo podéis personalizarlas, con el objetivo de que después de ver el vídeo vosotros podéis abrir esta herramienta, esta aplicación y podéis personalizarla a vuestro gusto. Empecéis a hacer vuestros análisis y de esta forma practicar. Así que estén atentos y tomen nota. Abrimos la aplicación de TradingView, lo primero que nos aparece es esta imagen. Tenemos aquí la opción del gráfico, ver los mercados o noticias. Si queremos podemos leer aquí las noticias, ya sea bien solo de criptos, de monedas, de índices de futuro y ver las noticias que están afectando a las divisas actuales. ¿Veis? Si entramos en las noticias de criptomonedas, pues aparecen todas estas noticias aquí que pueden afectar al análisis fundamental de alguna criptomoneda o del mercado cripto en general. Aquí también podéis ver las ideas, donde aparecen los análisis que otros miembros de la comunidad han compartido y los cuales podéis tener en cuenta o no a la hora de realizar vuestros análisis. Vemos aquí que está OneInch. Este es un gráfico que compara el índice de dólar americano con respecto al Bitcoin, que se supone que actúa al contrario de lo que haga el índice dólar. Y aquí un análisis de la proyección alcista de Bitcoin. Aquí a la derecha tenéis un botón de empezar en el que os podéis registrar y crear vuestro perfil. Y le damos aquí a Get Started. Nos aparecerá aquí una serie de planes, de los cuales no tenéis que comprar ninguno. Esto es si queréis mejorar vuestro trading, pero si estáis empezando a analizar el mercado o estáis con una cuenta demo, no os conviene hacer ninguno de estos. Simplemente os registráis aquí y podéis tener una cuenta gratuita. Os da la opción de registraros con Google, con Facebook o con un email. Y aquí puedes activarlo. Os mandan un email a vuestro correo y aquí activáis vuestra cuenta. Parece que podéis elegir una foto y personalizar vuestro canal. Y le damos a continuar. Lo primero que aparece es el plan con una serie de descuentos, pero que yo no os recomiendo que utilicéis a menos que ya seáis unos traders experimentados y estéis operando con dinero real. De lo contrario, seguiremos con la versión gratuita. Aquí en el chart tenemos el mercado, entonces vamos a abrir el gráfico y lo primero que nos aparece es la empresa de Apple. Aquí en la barra de la izquierda le daremos a lenguaje y cambiaremos a español. Y de esta forma ya tendremos la página web en español. Aquí quitaremos la publicidad, que si estamos utilizando una cuenta gratuita nos aparecerá constantemente. Y aquí a la derecha tenemos una lista con símbolos, los cuales eliminaremos todos ya que no nos interesan porque no vamos a tradearlos. Aquí podemos crear nuestra propia lista. Y aquí os da una versión de prueba gratuita, pero que en este caso no vamos a utilizar. Entonces simplemente aquí lo que iremos será agregar símbolos. Le daremos al icono más y buscaremos la divisa, en este caso por ejemplo Bitcoin. Y aquí nos aparecen todos los exchanges en los que está y simplemente dándole a la flechita de más lo agregaremos a la lista. Veis, aquí hemos agregado Bitcoin dólar en Binance y si quiere podemos agregar también el de Coinbase. Como veis ya tenemos aquí los dos activos y aunque la diferencia de precio es muy parecida, como veis varía ligeramente. Si abrimos un gráfico, aunque los dos sean más o menos idénticos, la cotización de precios es diferente. Y aquí abajo podemos encontrar más información sobre este par. Aquí en la derecha tenéis la gestión de alertas y también os aparece la sección de noticias, en la cual podéis encontrar las noticias más relevantes sobre las criptomonedas. También aparece un chat público en el que las personas van compartiendo análisis y podéis interactuar con ellos. Podéis filtrarlos y activar las notificaciones en caso de que os interese un chat determinado. Pero vamos, yo os recomiendo que os rijáis por vuestros propios análisis. Entonces, una vez que hemos visto la lista de seguimiento, aquí en el gráfico simplemente escribiendo las siglas podéis cambiar de un par a otro y podéis ir por ejemplo al par de Ethereum. Si queréis ver por ejemplo Cardano, pues escribiríais ADA USDT y aquí os aparecen los diferentes pares de brokers que disponen de este par. Si clicáis aquí a la derecha en vuestra lista, automáticamente os lleva al par que estáis analizando. Aquí a la derecha podéis publicar vuestros análisis con la comunidad, podéis publicar ideas o grabáis un vídeo. Automáticamente os pone a grabar mientras vosotros explicáis y después podéis publicarlo. Y aquí en la foto podéis guardar la imagen del gráfico en vuestro ordenador, copiarla o copiar el enlace. De esta forma podéis mandársela a algún amigo
o dejarla registrada en vuestra bitácora del trading. Si le dais a abrir la imagen en una nueva pestaña, simplemente os la abrirá en una pestaña aparte, desde la cual también podéis copiar la dirección, y así es como os aparecerá. Aquí abajo aparece siempre por defecto el volumen, que es un indicador, que podéis ocultarlo aquí, o si no lo utilizáis directamente quitarlos. Entonces le daremos botón derecho y opciones de configuración. Aquí lo primero que aparece es el símbolo, y podéis cambiar el color de las barras. Podéis dejarlo en verde y rojo por defecto, las verdes para las alcistas y las rojas para las bajistas, o podéis cambiarlo y personalizarlo a vuestro gusto. Podéis poner por ejemplo que las alcistas sean azules y las bajistas estén en blanca. Y aquí cambiaríais lo que sería el contorno, el cual las podéis poner en negra si queréis, o del mismo color que las balas, y de esta forma no se vería el contorno. Lo mismo con las mechas, podéis cambiarlas de color y personalizarlas a vuestro gusto. Podéis ponerlas verdes si queréis, y amarillas o rojas, del color que más os gusta a vosotros. Aquí podéis ponerlas en monocromo, de tal forma que las velas alcistas sean grises y las bajistas sean blancas. Aquí en apariencia os aparece el fondo, el cual también podéis cambiar de color. Podéis poner un fondo negro si os resulta más cómodo para la vista, podéis ponerlo verde, celeste o del color que más os gusta a vosotros. De esta forma, si lo ponéis en negro, por ejemplo, para que os descanse la vista, simplemente aquí en el símbolo podríamos cambiar las velas. Podríamos ponerlas en roja y verde, por ejemplo, y de esta forma que no os moleste tanto. Aquí también podéis bajarle la intensidad y dejarlo si queréis en un gris. De esta forma descansará la vista. Lo mismo las líneas verticales, podéis cambiarlas a vuestro gusto, así como las líneas horizontales. Y si le quitamos la opacidad, las esconderemos todas. Y al final se trata de que lo personalicéis a vuestro gusto, ya que es el gráfico que vais a estar viendo en cada momento. Y si cambiáis de par, el gráfico se mantiene la misma configuración que vosotros habéis utilizado. Estas cuadrículas no es exactamente lo que significan, pero si os dais cuenta, guardan relación con los movimientos del precio. Si vemos aquí por ejemplo, se cruza tanto la línea vertical como la horizontal y justo donde rebota el precio. Y pasa lo mismo para calcular soportes y resistencia. Veis esta línea donde cierran las velas, que después vuelve a retestear. Y justo en esta de aquí abajo es donde rebota para volver a salir al alza. Aquí si os dais cuenta hemos puesto las velas de diferente color. Las rojas son las alcistas y las verdes son las bajistas. Entonces se trata de que elijáis la configuración que a vosotros más os gusta. Una vez ya hemos visto esto, aquí tenemos el par que estamos operando y podéis añadir vuestros símbolos, pero directamente si escribís en el teclado ya os aparece. Aquí aparece el gráfico, ya hemos visto cada vela de esta representa un día. Si lo pasamos a una hora, vemos que el gráfico es mucho más diferente, ya que cada vela representa una hora. Y donde antes estábamos viendo solo una barrita, ahora vemos 24. Como veis, los colores también se difuminan a medida que alejamos el gráfico. Aquí podéis cambiar las velas. Si os resulta más fácil, podéis ver el gráfico en línea, para hacer análisis de scalping con soportes y resistencias. O también podéis cambiar las velas Seeking, que si os resulta más cómodo para ver las tendencias del mercado y ver los tramos alcistas y bajistas, aunque os da una información menos exacta del momento actual en el que estamos, ya que lo que mira es el momentum del precio. A mí me gusta verlo en velas japonesas. Aquí podéis comparar el activo con otro, por ejemplo, podemos buscar a Ethereum dólar y os aparece en una flecha naranja para ver en qué momento se encuentra el precio. Para quitarlo, simplemente aquí cerraremos y aquí podemos agregar los indicadores que queramos. Yo no suelo utilizar indicadores, pero uno de los más conocidos es el índice de fuerza relativa o RSI. Podéis agregarle en favorito, si queréis aquí de esta manera los tendréis aquí. Si sois de poner muchos indicadores, podéis poner la EMA también y si queréis también podéis poner el volumen. Y de esta forma en favorito los tendréis todos. Podéis poner la EMA aquí, que como veis os aparece aquí indicando si el precio está por encima o por debajo de la EMA. Aquí podéis configurarla si queréis una EMA de 9 periodos o si queréis la de 50 periodos. Ya sabéis que es una muy buena indicación. Cuando el precio está por debajo de la EMA solo buscaréis ventas y cuando el precio esté por encima de la EMA es cuando compraréis compra, ya que indica la tendencia del mercado. Haciendo un análisis de los 50 periodos anteriores, es decir, de las 50 velas anteriores, calculando el precio medio. Y lo mismo si ponéis el RSI, os aparecerá aquí abajo. De igual manera, al picarle podéis ponerle la configuración que queráis. Por lo general la dejo por defectos, pero después en estilo podéis cambiar los colores de las líneas. Podéis ponerle un solo color, podéis quitarle la EMA, incluso si queréis todos los demás indicadores. Y dejarle solo las líneas con el fondo blanco. Igual cuando estéis utilizando indicadores, al igual que los dibujos, podéis configurarlo y cambiarle el color, o incluso podéis poner que no se vean en determinados momentos.
Por ejemplo, podéis poner aquí que cuando miráis el gráfico en temporalidad menor, de 1 hora o 15 minutos no se vea la EMA, pero si os vais a temporalidad de un día, por ejemplo, aquí os aparece. De esta forma podéis utilizar la EMA en determinados movimientos y cuando estéis analizando el gráfico en temporalidad menor que aparezca oculta. Hay algunas funciones que están bloqueadas, para la cual deberéis de pagar una cuenta premium. Pero bueno, con la versión gratuita funciona muy bien. Aquí arriba, si empezamos con la herramienta de la izquierda, tenemos el puntero, que podéis seleccionar el puntero que yo tengo, una cruz, o podéis cambiarlo a un punto si os resulta más fácil o una flecha. De esta forma también podéis coger un borrador si queréis borrar algunos dibujos. Aquí en el apartado de las líneas de tendencia, lo primero que tenemos es una línea de tendencia y con esto podéis ver la tendencia que tiene el precio. Además de la línea de tendencia podéis encontrar una flecha en el caso de que queráis indicar algo en concreto, como por ejemplo que aquí rebotó el precio y aquí ha vuelto a rebotar, y dejáis una flecha en el gráfico. Para borrarla simplemente le clicáis y le dais al botón de suprimir, o aquí arriba podéis borrarlo también. Podéis añadirle una alerta que decís que en caso de que toque el precio queréis que os avise, y de esta forma se creará una alerta. Como veis os aparece aquí el dibujo. Aquí podéis bloquearlo y de esta forma no podréis moverlo. Se os quedará en el dibujo. Y aquí si queréis quitarlo de nuevo, la desbloquearemos. Podéis cambiarle el grosor o incluso el color. Es decir, se trata de personalizarlo a vuestro gusto. Incluso si le dais aquí tenéis muchas más opciones. Podéis extenderla a la izquierda, a la derecha, podéis anotarle el punto medio, alguna etiqueta de precios y todo lo que se os ocurra. Incluso aquí podéis cambiarle la forma en la que empieza o acaba. Si queréis poner un vector, por ejemplo, que tenga flecha en los dos sentidos. Mismo podéis escribirle un texto en el que diga tendencia alcista, por ejemplo. Incluso el color, tamaño, negrita y en la parte en la que queráis que aparezca. Aquí por ejemplo podéis ponerlo a la izquierda, tendencia alcista, o en la parte de la derecha. Y aquí por ejemplo a medida que ampliéis os aparecerá siempre aquí escrito. Y de esta forma os permite analizar el mercado mucho mejor. Lo mismo para borrarla, tenéis aquí el icono de la basura, o si queréis aquí con el borrador simplemente le picáis y se os borra el dibujo. Si utilizáis mucho estas líneas de tendencia, os aparecen atajos del teclado. Este atajo es Alt I, pero de todas formas podéis agregar los favoritos. De esta forma se os creará aquí una barra, en la cual podéis ir añadiendo botones a medida que vayáis utilizándolos en el gráfico. Las líneas horizontales para calcular soportes y resistencias. Una vez que clicáis, se os crea esta línea de referencia. Si por ejemplo vais a poner muchas líneas, lo que podéis hacer es, manteniendo el botón de control pulsado, lo clicáis y la arrastráis. De esta forma estaréis creando una copia. Y si vais a poner muchas, aquí en la parte de la izquierda tenéis el lápiz con el candado. Con esto, una vez seleccionáis la línea, iréis poniéndola donde queráis. Y automáticamente las irá poniendo a lo largo del gráfico. Y lo mismo pasaría si quisierais poner líneas verticales o si sois de utilizar canales. A la hora de quitarlo, si solo queréis poner uno, simplemente quitaréis el botón del lápiz y de esta forma podéis crearlo. Podéis poner un canal que os agarre esto aquí y se os suba para arriba cuando el precio esté lateralizando, así cuando se rompa tendréis vuestra entrada al mercado. Como veis, las herramientas son muy útiles y una vez que hemos llenado el gráfico de dibujos, aquí simplemente en el botón de la basura de la izquierda podéis borrar todos los dibujos. Podéis simplemente borrar los dibujos, borrar solo los indicadores o los dibujos e indicadores. En el siguiente apartado tenemos el Fibonacci. Aquí lo mismo, retroceso el Fibonacci, que es el más utilizado, podéis agregarlo a vuestra lista de favoritos. Y de esta forma ir calculando así los niveles que tiene el Fibonacci. Aquí en la configuración podemos configurarlo a la forma en la que nosotros queramos o como hemos visto en vídeos anteriores, que si nos vamos aquí a plantilla los tendríamos guardados, pero al habernos creado una cuenta diferente no nos aparece. Y aquí tendríamos nuestro Fibonacci. Como veis, ya en la barra de herramientas tenemos dos, tenemos la línea de tendencia y tenemos el Fibonacci con la configuración que hemos guardado. Lo mismo tendríamos aquí la extensión de Fibonacci si quisiéramos calcular hasta dónde se puede extender ese último impulso. Como vemos, casi llegó al 1618. Siguiendo aquí para abajo tenemos aquí varias herramientas de dibujo. Tenemos un pincel con el cual podemos dibujar altos, bajos o lo que creamos que va a ser el precio. Igual que el pincel, también tenemos el rectángulo para marcar nuestras zonas de oferta y demanda, que de igual manera podemos configurar, cambiarle el color, ponerle texto o incluso el fondo. Lo podemos hacer a nuestro gusto. El eclipse, si queremos marcar zonas importantes del precio, el último mínimo y el último máximo si queremos, lo dejaremos aquí marcado. En la línea a la derecha podemos aumentar y bajar el precio e incluso los días.
Y si vemos que la gráfica se nos queda muy descuadrada, simplemente picándole 2 veces se nos ajustará la gráfica en un sitio y en otro. Como vemos, aquí podemos hacer zoom y mantenemos siempre la gráfica enfocada, a menos que queramos personalizarla de nuevo a nuestro gusto moviendo las barras de acá. Aquí en la derecha nos aparece también la etiqueta del precio para que cierre la última vela. En este caso, en temporalidad de 15 minutos, dice que faltan 5 minutos para que cierre esta vela de 15 minutos. Y de igual manera podemos utilizar el resto de dibujos. Aquí la ruta me gusta también mucho. Cuando quiero hacer un camino en el cual diga que el precio venga a visitar nuestra última zona de oferta y demanda, nos rompa nuestra estructura en temporalidad menor y en el retroceso entremos hasta buscar nuestro último máximo. De esta forma nos quedará el dibujo hecho de lo que estamos esperando del precio. En la siguiente página tenemos aquí el texto, esperamos quiebre de estructura, y que se nos quede en esta zona. Así tú puedes seguir con tu análisis y una vez que vengas para acá, te queda aquí dicho lo que estás esperando del precio, para poder buscar tu siguiente posición en compra. Como vemos, el precio se queda en el lugar que queramos. Si queremos que esté anclado a la pantalla, utilizaremos el texto anclado. De esta forma, si hemos creado nuestro plan de trading, podemos dejarlo siempre aquí escrito, en un lateral o en el otro, de tal forma que al mover la pantalla, el texto se venga con nosotros. Mientras que de esta manera se quedaría en el sitio donde lo hemos puesto. Una vez que hemos terminado, lo borraremos. Lo mismo podéis poner diferentes notas para que se os queden aquí pegados. Aparece que aquí hay una nota y cuando le picáis os aparece que es el último alto. O podéis poner zona de entradas o zona de recogida de parciales. Se os queda marcado de esta forma y si no os ponéis encima no podéis ver lo que hay escrito. Señales, tweets, ideas, en fin, todo lo que queráis. De esta forma también podéis marcar los máximos y los mínimos para ver el fractal que estáis operando en este momento. El siguiente caso son los patrones, que yo aquí la verdad que no utilizo ninguno, pero como veis tenéis varios patrones en el cual si vosotros los ponéis, en base a lo que haga el precio os dirá si el patrón está acertado o no. De esta manera también podéis calcular las ondas de Elliott, donde vemos que podemos tener aquí una onda 1, 2, 3, 4 y esta sería nuestra onda 5. O simplemente esta sería la onda 1, el retroceso la onda 2, este sería nuestro movimiento 3, estamos buscando aquí el movimiento cuarto para ir a por nuestro posible 5. Que en este caso debería respetarnos el punto 1 de la onda anterior. Y dentro del mismo onda de Elliott tenéis también las correcciones ABCDE o ABC, por si queréis calcular los movimientos de un retroceso. Ya depende de la operativa que utilicéis cada uno. Aquí podéis ver las posiciones en larga o en corta. En este caso hemos dicho que entraríamos en una posición en larga cuando llegue a nuestra última zona de oferta y demanda. Pondríamos aquí nuestro stop loss bajo el mínimo anterior y nuestro máximo iría aquí, en nuestro último máximo, una relación ratio riesgo-beneficio de 1 a 8. Como veis, aquí os aparece el porcentaje del precio que estáis arriesgando. Es decir, si tuvierais en este caso un Bitcoin y bajase aquí, estaríais perdiendo el 0,18% de vuestro Bitcoin. De esta forma, si vosotros queréis arriesgar un 1%, deberíais de comprar 5 Bitcoin o buscar un apalancamiento que os permita arriesgar 5 Bitcoin para arriesgar el 1% de lo que estéis operando. Y lo mismo para una posición en corta. Si creemos que una vez que supere este mínimo el precio se irá para abajo, pues podéis dejarlo así marcado. Pondréis aquí el stop loss donde lo quisierais poner y vuestra toma de ganancia. Recordemos siempre que el corto es para vender y el largo para comprar. Ir en largo o ir en corto. Y aquí tenéis diferentes emoticonos. Aquí por ejemplo podéis marcar de esta manera, también podéis marcar el último mínimo, podéis marcar aquí donde iría vuestro stop loss y podéis poner cualquier emoticono que se os apetezca. Si la posición resulta ganadora, pondréis aquí una carita feliz en la zona de vuestro take profit, por ejemplo. Y aquí podéis poner notas sobre precio, es decir, queréis ver qué precio tenía la vela aquí. Entonces veis, allá donde lo pongáis os aparecerá el precio al que tenéis la vela a la hora de hacer vuestro take o calcular vuestros stop loss. De esta forma podéis ver también cuánto ha retrocedido un precio desde el último máximo. Y aquí vemos que ha bajado un 2% en 2 horas y 45 minutos. De esta forma podéis aumentar el zoom y ver qué es lo que está pasando en esta sesión si queréis, por ejemplo. Como veis, os amplía mucho y podéis verlo más detenidamente. Si pulsáis el atajo Alt R, automáticamente se os aleja y se os pone de tal forma que ocupe la pantalla completa. Remuestro dibujo para que no nos confundamos. Con la herramienta del imán lo que conseguiréis será acercaros lo máximo posible al precio de la vela. Aquí si queréis poner una línea en este caso, si queréis poner una línea de tendencia por ejemplo
desde el punto más bajo, automáticamente lo pegará. Y como veis, siempre intentar pegarse lo máximo posible al mínimo de las velas. Esto viene muy bien si queréis hacer análisis exacto, en el cual queréis poner una línea en el gráfico. Si queréis marcar aquí vuestro último mínimo, por ejemplo, no hace falta que lo pongáis debajo de la vela, simplemente al hacer clic aquí, con el imán activado se os pegará aquí justo al punto más bajo, para de esta manera tener vuestro fractal determinado. Ya hemos visto que si tenemos varios dibujos podemos bloquearlos en el gráfico para que no se nos mueva. Si por ejemplo hemos hecho así varias figuras y no queremos que se nos muevan, de esta forma, bloqueándolos aquí, bloquearemos todos ellos y todos los dibujos que hayamos hecho en el gráfico quedarán bloqueados. Lo mismo si no queréis bloquearlo pero queréis tener un análisis más simple, lo que haremos será ocultarlos. De esta manera el dibujo seguirá aquí aunque nosotros no podamos verlo. Y por último aquí borraremos todos. Y eso es básicamente todo. Aquí arriba a la derecha tenéis las propiedades del gráfico. Incluso aquí podéis personalizar como queréis guardarlo. Aquí por ejemplo tenemos la opción activada de un auto guardado cada 5 minutos. Es decir, si se os va a internet o el ordenador se queda sin batería y se os apaga, se os habrá guardado todo el análisis que habéis hecho en el gráfico en los últimos 5 minutos. Simplemente clicándole podéis guardarlo ahora y podéis renombrarlo o hacer copias. Aquí por ejemplo podemos ponerle tutorial trading para principiantes y que todo lo que guardéis os guarde en esta plantilla. Si queréis cambiar de plantilla simplemente podéis hacer una copia o añadir un nuevo imagen del gráfico. Y de esta forma podría guardarlo con otra plantilla. Aunque si estamos utilizando la opción de prueba no nos dejará. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero les haya gustado y empiecen a practicar pronto. Les animo a que vayan a TradingView y empiecen a personalizar las plantillas, empiecen a personalizar el gráfico y lo hagan todo a vuestro gusto. Elijan los colores que más les guste, con los que os resulte más cómodo operar y de esta forma empiecen a analizar. Les invito también a que creen su propia lista de activos a los que van a seguir y creen su propia barra de herramientas personalizada, agregando las herramientas que más utilicen a la barra de favoritos. Y si eres nuevo en el trading, espero que con este pequeño tutorial puedas empezar a realizar tus propios análisis y que poco a poco te vayas familiarizando con esta herramienta. Si quieres saber más sobre cómo puedes personalizar los Fibonacci, no puedes perderte este vídeo de acá en el que te pongo varios ejemplos de los Fibonacci que yo más utilizo. Hasta pronto chicos.